En una gran empresa donde el poder y el orgullo marcaban las reglas, llegó un joven aprendiz humilde, dispuesto a aprender desde lo más bajo. Nadie sabía su secreto, era el hijo del dueño. Allí, enfrentaría humillaciones, injusticias y pruebas que pondrían a prueba su carácter, hasta que un giro inesperado cambiaría el destino de todos. En una de las empresas más prestigiosas de la ciudad, donde los lujos de las oficinas contrastaban con la presión y el ritmo inhumano de trabajo, llegó un joven aprendiz. Su nombre era Daniel. A simple vista parecía un muchacho cualquiera, sencillo, reservado, con ropa común y sin grandes pretensiones. Sin embargo, su verdadera identidad estaba oculta. Daniel no era un empleado más, era el hijo del dueño de toda la corporación. Había tomado la decisión de entrar como aprendiz anónimo, porque quería conocer la esencia real de la compañía, la forma en que se trataba a los trabajadores y la calidad humana de quienes dirigían. Desde el primer día, la realidad lo golpeó. Su jefe directo, el señor Martínez, lo recibió con frialdad. Martínez era un hombre autoritario, altivo, acostumbrado a mandar con gritos y amenazas. Veía a los aprendices como simples peones desechables, y al notar la humildad de Daniel, lo catalogó de inmediato como alguien sin futuro. Muchacho, aquí no vienes a soñar, vienes a obedecer, ¿entendido? Fueron sus primeras palabras, cargadas de desprecio. Daniel asintió sin discutir. Tenía claro que debía soportar y aprender. Pero Martínez no tardó en mostrar su peor faceta. Día tras día lo humillaba frente a todos, lo llamaba inútil, lo obligaba a limpiar desórdenes ajenos, a cargar cajas pesadas que no le correspondían, a quedarse hasta tarde sin recibir reconocimiento alguno. Algunos empleados miraban con lástima, otros se mantenían al margen por miedo. Nadie quería ser el siguiente objetivo de los ataques del jefe. Sin embargo, entre todos hubo alguien que sí mostró interés por él. Laura, una joven secretaria que llevaba años trabajando en aquel ambiente hostil. Ella veía en Daniel algo diferente, una nobleza que contrastaba con la dureza de Martínez. Y aunque al principio solo le ofrecía una sonrisa o una palabra de aliento, poco a poco se convirtió en su único apoyo. Daniel, en silencio, resistía. Recordaba las palabras de su padre: un verdadero líder no nace en la comodidad, sino en la prueba. Cada humillación la transformaba en un aprendizaje. Cada injusticia era un espejo de lo que nunca debía repetir cuando llegara su turno de dirigir. La tensión creció cuando Martínez, en un arrebato de soberbia, lo culpó de un error que él mismo había cometido en un informe importante. Daniel estuvo a punto de ser despedido, pero prefirió callar antes que acusar. Ese día, frente a todos, el joven aprendiz cargó con una culpa que no le pertenecía. Laura, indignada, fue la única que se atrevió a susurrarle: no te rindas, no dejes que te rompa. Tú vales más de lo que él quiere hacerte creer. Aquellas palabras fueron un bálsamo en medio de la tormenta. Daniel decidió que no permitiría que lo doblegaran. Al contrario, se propuso demostrar con hechos lo que era capaz de hacer. Así comenzó a destacar en silencio, resolvía problemas que los demás no podían, aportaba ideas que mejoraban el rendimiento, ayudaba a compañeros en dificultades. Poco a poco, fue ganándose la admiración de quienes antes lo veían con indiferencia. Pero Martínez no soportaba verlo crecer. Su orgullo no toleraba que aquel aprendiz al que despreciaba pudiera brillar. Así que planeó su caída definitiva, lo dejó encargado de una tarea casi imposible, un proyecto lleno de errores y con plazos irreales. Su intención era que fracasara, que quedara en ridículo frente a los directivos. Lo que no esperaba era la determinación de Daniel. Durante días enteros, sin descansar, el muchacho trabajó con una disciplina férrea. Se desveló, revisó documentos, corrigió fallas y aportó soluciones que salvaron el proyecto en el último instante. Cuando la junta se presentó, el resultado fue impecable. Los ejecutivos aplaudieron, sorprendidos de que el aprendiz hubiera resuelto lo que parecía una catástrofe. El triunfo de Daniel, lejos de calmar a Martínez, lo enfureció aún más. Y en un ataque de ira, lo humilló frente a todos. No te engañes, muchacho. Eres un aprendiz inútil. Nada de lo que hagas servirá para que dejes de ser nadie.
Las palabras resonaron en el salón, cargadas de veneno. Daniel agachó la cabeza, no por vergüenza, sino por respeto a sí mismo. En ese momento, la puerta se abrió. El dueño de la empresa, el imponente señor García, entró para una revisión sorpresa. Y al ver a su hijo en medio de aquella escena, se detuvo, confundido. «Hijo, ¿qué haces aquí a estas horas?», preguntó con voz grave. El silencio se extendió como un trueno. Todos quedaron helados. Nadie podía creer lo que habían escuchado. El aprendiz despreciado, humillado y cargado de culpas, era en realidad el hijo del dueño. Martínez palideció. El poder que ostentaba se desmoronó de un golpe. Su voz tembló, incapaz de articular una palabra. Los demás empleados intercambiaban miradas de asombro y temor. Daniel levantó la mirada y, con serenidad, respondió. «Estaba aprendiendo, padre. Aprendiendo cómo algunos jefes tratan a sus empleados y también cómo se sobrevive a la humillación». El señor García entendió al instante. Sus ojos se llenaron de orgullo y también de indignación. Miró con dureza a Martínez, que apenas podía sostenerse en pie. Pero antes de que el dueño hablara, Daniel dio un paso al frente. Con voz firme, dijo. «No quiero venganzas. Lo que he vivido aquí me ha enseñado que un líder verdadero no necesita pisotear a los demás para sentirse grande. Yo elijo ser diferente». Sus palabras cayeron como una sentencia. No eran gritos, no era venganza. Era dignidad pura. Y todos lo sintieron. El padre, conmovido, abrazó a su hijo. Y delante de todos anunció que Daniel ocuparía un cargo importante en la empresa. Sin embargo, el joven puso una condición, que se implementaran cambios reales para mejorar el trato a los trabajadores. Quería que nadie más pasara por lo que él había soportado. Martínez fue degradado, y su orgullo quedó hecho pedazos. Algunos dicen que aquel golpe le sirvió para reflexionar, otros aseguran que nunca se recuperó del todo. Daniel, en cambio, emergió como un líder humilde, fuerte y respetado. No solo había superado las pruebas de la humillación, sino que también había encontrado el valor de la empatía, la importancia de la justicia y la semilla de un futuro diferente. Y en medio de todo, a su lado estaba Laura, la única que creyó en él cuando nadie lo hizo. Entre ellos nació algo más que amistad, un vínculo sincero que se fortaleció con el tiempo. Así, la historia del aprendiz humillado se convirtió en la leyenda del líder que eligió la grandeza, no desde la arrogancia, sino desde la superación y la esperanza. Así, el aprendiz humillado se reveló como heredero y líder. No necesitó gritar ni vengarse, su fortaleza fue la dignidad, y su victoria, la superación. Desde aquel día, la empresa nunca volvió a ser la misma, y todos recordaron que el poder puede fingirse, pero la grandeza verdadera solo nace del corazón. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. Y si te gustan este tipo de historias narradas, reflexivas y llenas de emociones, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un like. Gracias.